Oh, ya me lo quebraron acá. Es que me lo movieron y se quebró. Mira. Muy bien, entonces vamos a estudiar el tema de esta mañana, que es el nuevo nacimiento. Para eso yo lo invito a que usted abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Amén. Juan 3, 3. Dice Juan 3, 3. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muy bien, vamos a orar esta mañana. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por este día tan especial, Señor. Queremos poner nuestra capacidad para poder, Señor, entender esta escuela dominical. Te pido, Señor, que me ayudes a mí también para poder explicarla y enseñarla, Señor, con diligencia y con responsabilidad. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Dice Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Jesús está diciendo que nacer de nuevo es ser salvo. Nacer de nuevo es el plan de salvación que Jesús proveyó en el Calvario. Y es para nosotros de suma importancia que nosotros entendamos lo que quiere decir para nosotros nacer de nuevo. Amén. Entonces, si consideramos primero lo que realmente pasó en la cruz del Calvario, habían 3 pasos en la obra de Cristo. Había la muerte, la sepultura y la resurrección. Entonces es muy fácil ver que estos 3 pasos constituyen el acto de nacer de nuevo del que habló Jesús. Morir es sepultado y resucitar. Entonces es nacer de nuevo, así como podemos ver que Jesús, por medio de su muerte y sepultura y resurrección, compró para nosotros el plan para nacer de nuevo, como lo hemos mencionado aquí Juan en este capítulo 3, versículo 3. Ahora hay aspectos muy importantes, hermanos, que tenemos que considerar para poder comprender lo que es el nuevo nacimiento. Déjeme explicarle, déjeme decirle que hay algo siempre sobrenatural o natural en la tierra que interfiere de alguna forma, de una manera que se desarrolle la oposición, mejor dicho, a lo que Dios ha prometido a través de su sacrificio para el nuevo nacimiento. Entonces vamos a ver que lo que es terrenal, es lo que quiero decir, lo que es terrenal no puede entender lo celestial, porque lo terrenal, hermano, es lo que el problema del ser humano hoy en día es precisamente desarrollarse en un mundo terrenal, y lo vamos a ir viendo conforme vamos viendo el estudio. Ahora su Biblia en 1 Corintios 2, 6 y 8, para que podamos comprender que lo terrenal no puede entender lo celestial. Dice entonces: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino de que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que es desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo
ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, algo muy importante que podemos evidenciar con esto es que la sabiduría humana no comulga con la sabiduría de Dios, es decir, que lo terrenal no puede entender lo celestial. Y es más, dice la Biblia que la mente terrenal, a la mente terrenal le es locura las cosas de Dios. Vamos a ver aquí, entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Porque si leemos 1 Corintios 2, 13, 14, si trajo su Biblia, dice: de la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él le son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Entonces, hablamos de que los seres humanos no pueden entender lo celestial, viendo estos versículos. Fíjese que Dios preparó, como vimos en el verso anterior, Dios preparó, hermano, de una manera muy especial esta sabiduría para nosotros hoy en este futuro, y para en el futuro, y para esta generación, y para las que vienen. Dios estableció, como leímos aquí, que hablamos en sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y dice el 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes, fíjese, de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Mire, Dios preparó esa sabiduría para que nosotros, hermanos, pudiéramos comprender realmente cuál es el propósito en el nuevo nacimiento. Y aquí hay cosas muy importantes que vamos a ir analizando a través de estos estudios. Amén. Entonces dice que, fíjese que Jesús y Nicodemo, es el verso que leímos, es la palabra viva contra el conocimiento humano. Ahora, ¿quién era Nicodemo? Nicodemo era fariseo. Dice Juan 3:1, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. La transcripción en griego del arameo es la palabra prisa, que significa separado. Ahora vamos a analizar quién era Nicodemo. Dice primero que era fariseo. El fariseísmo religioso es uno de los obstáculos más fuertes, fíjese, en contra del nuevo nacimiento. No solo por su actitud separatista, sino también por su fuerte tendencia a las tradiciones religiosas, a las cuales les impide reaccionar de acuerdo a la necesidad y le permite aferrarse a su propia justicia, negando la justicia de Dios. Dice que Nicodemo era prominente, es decir, Nicodemo, hermano, era un personaje, por así decirlo, era el personaje mejor preparado dentro de dentro de todo lo que Israel tenía como conocedor de la ley de Dios. Era el más sobresalía, pues, en toda capacidad, en todo entendimiento, supuestamente hablando, pero en una manera terrenal. Entonces fue por eso que Nicodemo llegó a preguntarle a Jesús esa pregunta. Y para ver por qué les digo que hay oposición de parte del fariseísmo, vamos a ver algunas citas que comprueban literalmente cómo es que el fariseísmo se opone al nuevo nacimiento. Dice Mateo 5:20 y 16:6,
Dice el 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí Jesús les estaba hablando, hermano, les estaba predicando a los discípulos y les estaba enseñando la palabra, les estaba hablando de las bienaventuranzas sobre la sal de la tierra, etcétera. Pero en este verso le dice a los discípulos que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, porque Jesús sabía que los escribas se justificaban a sí mismos. Entonces ellos tenían que tener una manera, nosotros como hijos de Dios, una manera diferente de pensar de los fariseos. En el verso 16:6 dice: y Jesús le dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y hemos visto que la levadura es figura del pecado. Entonces Dios les advierte y les dice: estad atentos y guardaos porque es fácil para uno contaminarse de las cosas del mundo, hermano. Es lo más sencillo para un ser humano, para un creyente, es que se tenga que relacionar con gente que no conoce de Dios, y si no está bien, si su criterio, su madurez espiritual no está bien desarrollada, puede estar corriendo riesgo de que sea contaminado por la levadura de los fariseos. Vamos a ver Marcos 7:3. Dice: porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Mire, les gustaba seguir tradiciones humanas, eran humanistas, pues. Ellos andaban siguiendo todos los protocolos de limpieza, de higiene, de cómo se sienta, de cómo camina, en fin, todo lo que es superficial, para ellos era motivo de observación y motivo de corrección si miraban que esos principios eran violados. Era algo que ellos traían por tradición de sus ancianos, desde generaciones. Entonces, en un pasaje el Señor le dice: no es lo que entra en la boca y sale por el vientre lo que contamina al hombre, sino que lo que sale del corazón. Entonces tenemos que entender que estos fariseos se dejaban llevar por todo ese tipo de cuestiones puramente humanistas. En Lucas 7:30 dice: pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios con ellos al no ser bautizados por Juan. Mire, ellos rechazaron rotundamente el bautismo. Es decir, ellos ¿cómo se dice? Opusieron, y no es por el inglés, se opusieron a los propósitos de Dios hasta el punto de no querer ser bautizados. Ellos no aceptaban la doctrina del Señor Jesucristo, porque eran humanistas y ellos creían que su ley, que lo que ellos enseñaban y lo que ellos decían era superior a lo que el Señor Jesús vino a hacer a la tierra. En Lucas 11:39 dice: pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Porque recordemos que lo que el Señor mira, hermano, es el corazón. Cuando Jesús les decía eso, les estaba mirando el corazón. Aunque por fuera se miraran muy hermosos, muy bien peinaditos, muy bien arreglados, perfumados, realmente no estaban en la función que realmente deberían de haber estado. Yo me recuerdo de un testimonio que vi de un hermano que dice que él una vez estaba en su congregación esperando a un pastor que había invitado,
Y dice él que ansiosamente él salió a la puerta del templo porque parece que tenía gradas, estaba un poquito elevado el templo. Y él salió a recibir a este pastor con mucha alegría, con mucha ansiedad de recibirlo, a tal punto que cuando vio que el carro del hermano pastor llegó, dice, él corrió directamente a abrirle la puerta y le dijo, hermano pastor, bienvenido, le dio un abrazo, un beso, un saludo a él, a la familia, venga, siéntese, sea usted bienvenido, y lo sentó en la primera línea de las bancas de la iglesia. Cuando en eso, dice, él vio que venían dos personas, como digamos, como homeless, con dos niños, que se acercaban a la iglesia, y dice que él dijo, Dios mío, que estos no vengan para acá. Eso no, que no vayan a entrar a la iglesia. Y vienen los personajes estos y entran a la iglesia, y él se molestó. Luego no les voy a contar todo el testimonio porque entonces ya no les voy a enseñar la escuela dominical. Pero la idea es que nosotros los hombres, cuando metemos dejamos que nos contamine el fariseísmo, empezamos a ver nada más lo de afuera. Entonces es un problema, pues. Entonces tenemos que cuidarnos, pues, de no caer que estos fariseos nos contaminen. Ahora, Nicodemo dice que era un principal maestro. Vea Juan 3:10. Jesús respondió y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Entonces, al leer este versículo, literalmente como dice, lo relacionamos al factor, inmediatamente lo relacionamos con el factor conocimiento. Ya que Nicodemo representa a uno de los principales maestros de Israel, decía, tenía conocimiento. Siendo Nicodemo Sanedrín, posiblemente era considerado como el más sabio para haber sido enviado a Jesús y tratar de encontrar alguna falta en él. Entonces vamos a ver que Nicodemo entonces era inteligente, ¿sí? Nicodemo tenía conocimiento. Ahora, ¿por qué menciono del conocimiento? Porque vamos a ver esos detalles. Porque Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo sea necedad. Mire, 1 Corintios 1, 19, 20 dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Como que el Señor estuviera diciendo, efectivamente hay sabiduría en la tierra, hay conocimiento, pero terrenal, mas no hay entendimiento espiritual. Mientras el hombre tenga entendimiento terrenal, sabiduría, la mente llena de capacidad, de conocimiento terrenal, le pregunta a Dios, ¿dónde está el sabio? Porque vimos que la sabiduría viene de Dios y que Dios habla a través de su Espíritu Santo. Fueron los versos que leímos. Entonces, ¿dónde está el sabio? Es decir, reprobados, en otras palabras, en sabiduría. Porque dice, no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad. Porque los necios usted no los hace cambiar de pensamiento. Cuando usted le habla a alguien del evangelio, hermano, no lo va a hacer entender jamás. Hace unos días atrás, como pasó la Semana Santa, ¿verdad? El miércoles de ceniza y todo eso, usted se recordará. No se vaya a ir para allá a su mente, quédese aquí. Precisamente era el día ese del domingo de resurrección, le dicen. No le voy a decir cómo le di, no, porque yo estuve ahí. El domingo de resurrección y nos sentamos, llegamos temprano y me dice un señor ahí,
Me dice, oh, mi esposa se fue a esto y al otro. Oh, qué bien, le digo. Pero tú vas a la iglesia. Sí, yo voy a la iglesia. Yo también, bueno, yo no voy porque yo hablo directamente con Dios, me dice. Ah, qué bueno, le digo yo. Y me dice, tú, porque yo no creo en Jesús, me dice. Tú tampoco crees en Jesús, ¿verdad? Me dice. Pues fíjate que te voy a dar la mala noticia que sí, le dije. No, yo no creo en ningún hombre, que Jesús no era nada, Jesús no era aquí, Jesús no era allá, que yo hablo directamente con Jesús, con Dios, porque solo Dios, y que Dios aquí, y que Dios allá. Y le digo, necedad, es la necedad del hombre. Precisamente de eso está hablando este versículo, la sabiduría, la autojustificación, creyendo que ellos hablan con Dios directamente, ellos se autojustifican y creen que Dios está contento con ellos. Que ellos no necesitan a Jesús, que ellos no necesitan nacer de nuevo, que ellos no necesitan congregarse en ninguna iglesia, porque pues Dios les directamente habla. Le digo, ¿de veras tú hablas con Dios? Sí, me dice. Ah, caray, le digo. Pues sabes que Dios es el que te habla, le digo. Pero es precisamente por esto, porque es sabiduría. Dice que Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo sea necedad, porque los hombres son necios, son tercos, no entienden, hermano. Por más que usted les diga, no los va a hacer cambiar de mentalidad. Otro versículo, 1 Corintios 2:8, dice que la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque se lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. La mente carnal no puede entender las cosas espirituales. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él, otra vez dice el verso, son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces, volvemos a caer en el asunto de la necedad del fariseísmo. Fíjese que ellos estaban tan metidos en esa necedad que no aceptaban de ninguna manera todo lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Lo rechazaron totalmente. Otro aspecto que dice Nicodemo vino de noche para hablar con Jesús. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas o las señales que tú haces si Dios no está con él. Se me olvidó la cita apuntarla, hermano, pero así dice el verso este. Dice, esta actitud de Nicodemo nos enseña algo importante que debemos de exponer, y es que Jesús expresó en el verso 20 de este mismo capítulo que fíjese, todo el que hace lo malo odia la luz, para que sus acciones no se vean expuestas. Observamos que Jesús aún conversaba con Nicodemo cuando le expresó esta verdad, es decir, el hombre o el fariseísmo o la oposición hacia el nuevo nacimiento saben, porque andan en la maldad, ellos saben que no pueden andar en la luz, no quieren andar en la luz porque saben que sus verdades se van a ver. Entonces, el nuevo nacimiento es rechazado por aquel que ama las tinieblas y no las puede entender, porque sus obras le impiden recibir la luz de Dios. Por eso es que Nicodemo como que hubiera llegado en secreto, en la noche, en las tinieblas, en la oscuridad, a buscar a Jesús para hablar con él. Ahora, ¿por qué es rechazado el nuevo nacimiento? Preguntaríamos, digamos que veamos Juan 1:12. Es un poquito largo, pero está muy interesante. Dice Juan 1:12: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
y la luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no, ¿lo que dice ahí? No lo comprendieron. Es decir, como que si miramos las tinieblas, tal vez alguien pensará en una oscuridad, tal vez. No, no está hablando de una, pienso que no está hablando de una. Hay tinieblas literales, pues, que es la oscuridad. Pero en este aspecto me imagino que han de haber sido creaciones de Dios que no quisieron ser parte de la luz y quisieron seguir viviendo en las tinieblas, como hoy, pues. Hay mucha gente, hermano, allá afuera que está en tinieblas, pero usted anda entre ellos y se mezcla con ellos, habla con ellos, está con ellos, platica con ellos, pero están en las tinieblas. Entonces algo similar a haber pasado aquí y no quisieron comprenderlo. Entonces dice el versículo 6: vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeren por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. En el mundo estaba y en el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen ¿en qué? En su nombre. Eso es parte, eso es el nuevo nacimiento. Mire, se está hablando de que las tinieblas, hermano, literalmente se oponen, porque sabemos que hay un ser que vive en las tinieblas. Hay un ser que fue creado y que vive en las tinieblas y que es el gobernante de este mundo y que es el gobernante de los que le siguen a él, y por lo tanto todos estos andan en tinieblas y no aceptan la verdad porque no quieren reconocer y no quieren aceptar a Jesús como su Salvador, como su Señor Señor y Salvador. Entonces dice, Dios le dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ahora, el apóstol Pablo nos invita a desechar las obras de las tinieblas, porque mire, muchas veces somos partícipes voluntaria e involuntariamente de las obras de las tinieblas. Dice Romanos 13, 12, 14. La noche está muy avanzada y el día está cerca, o sea, ya estaba amaneciendo. Por tanto, dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Es decir, como que Pablo estuviera diciendo, mire, ya va a amanecer, estamos todavía en la oscuridad, pero que nuestra vida, nuestro interior, nuestro corazón, aunque todavía estamos en la oscuridad, dice, dentro de nuestro corazón debemos de vestirnos con las armas de la luz. Dice el 13, andemos decentemente como de día. Es decir, cuando Pablo dice eso es porque para nosotros debe ser todo el tiempo luz, sea de día, sea de noche. Pablo nos invita a que desechemos las tinieblas en nuestra vida. Entonces dice, andemos decentemente como de día, es decir, no porque es de noche vamos a tratar de meternos en un ambiente diferente que no nos conviene. ¿Por qué digo esto? Porque dice, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, porque mire, todas estas cosas se mueven en el mundo de las tinieblas, y en la noche especialmente es cuando toda la gente se vuelca eso. Mire, hermano, toda la noche usted va a ver que los freeways, los bares, las cantinas y el estadio, y está toda la gente metida, hermano, precisamente porque están en las tinieblas. Entonces dice Pablo, andemos decentemente, cuidado, no se metan al estadio, no se metan a los bares, dice, andemos
como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para la lujuria de la carne, es decir, no cooperemos para participar de esas cosas. Porque esto es terrible, hermano, el reino de las tinieblas es terrible. Lo que pasa es que nosotros ya nos acostumbramos a un ritmo de vida. Voy, vengo, y cuando nos metemos en ese rol, descuidamos las cosas de Dios. Entonces hay que tener cuidado. Entonces las tinieblas ministran esterilidad, dice Efesios 5, 9, 11. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Ahora, ¿cómo vamos a alcanzar nosotros el nuevo nacimiento? Por fe en el Hijo de Dios para salvación. Dice Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Es decir, el Señor nos invita a que abramos nuestros ojos para que podamos ser libres de estar en la oscuridad y estar libres del dominio de Satanás, para que recibamos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo, lógicamente, se está refiriendo a nacer otra vez. Por eso Nicodemo le preguntó: ¿cómo yo, siendo viejo, puedo otra vez nacer de nuevo, volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Porque Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Entonces, lógicamente, se está refiriendo a nacer otra vez. ¿Y cómo se nace otra vez? Algunas traducciones bíblicas la traducen nacer de arriba. Y esto es precisamente nacer de nuevo, es nacer de arriba. ¿Y por qué nacer de arriba? Es la razón por la cual Nicodemo sabiamente dijo al maestro: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y en 1 Corintios 15, 49 dice: y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen celestial. Se nace una vez terrenalmente y se trae la imagen del terrenal, pero se vuelve a nacer espiritualmente y se trae una imagen celestial, o la de arriba. Es decir, cuando se dice nacer de arriba, se está refiriendo a nacer espiritualmente, de arriba, de parte de Dios, pues. La idea del nuevo nacimiento es precisamente nacer con una nueva imagen, ya no más terrenal, sino celestial. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace en el nuevo nacimiento? Darnos vida espiritual. Dice Efesios 2:1: Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, usted y yo, hermano, antes estábamos muertos. Cuando no habíamos nacido de nuevo, cuando no habíamos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, hermano, aunque andábamos allá afuera, estábamos literalmente muertos. Aunque de hecho vivimos, naturalmente la Biblia establece que estábamos muertos sin vida de Dios, y solamente con la experiencia del nuevo nacimiento podemos recibir la vida de Dios, porque Dios quiere, hermano, darnos vida. ¿Cuántos saben eso? Dios nos quiere dar vida, hermanos. Dios nos ha prometido una vida eterna,
Pero para poder alcanzar esa vida eterna, hermano, tenemos que nacer de nuevo. Entonces tenemos que, como vimos al principio, cuidarnos de no contaminarnos de la levadura de los fariseos, cuidarnos de no andar en tinieblas, cuidado de no participar en las obras de las tinieblas y vestirnos como luz todo el tiempo para que podamos entonces nosotros resistir las tinieblas. Entonces esa es una tarea del creyente, pero allá afuera, hermano, cuando usted evangeliza o alguien va a evangelizar a alguien, realmente se está metiendo en el lado, por así decirlo, de las tinieblas con la gente a hablarles de que acepten a Jesús como Salvador, y es una tarea bastante difícil, porque como leímos al principio, para ellos les es necedad. No lo van a aceptar, aunque usted le diga, le van a sacar a María, a Mahoma, lo que sea, lo que crean, pero no van a querer jamás aceptar a Jesús como su Salvador, porque viven en ese mundo de tinieblas, porque ellos saben que al estar del lado de la luz, hermanos, se van a ver sus obras. No quieren reconocer que internamente están podridos, no quieren reconocer que internamente están mal. Entonces ellos mismos se autojustifican en ellos, creyendo de que están bien con delante de Dios, que ellos no necesitan ningún intercesor, que ellos solamente con el Padre y con Dios y ya estuvo, ya no necesitan ningún intermediario, y es un error. Entonces por eso esta gente no alcanza o no quiere alcanzar la salvación. Entonces lo que Dios nos ha prometido es darnos vida espiritual, y nos traslada a su reino. Es decir, somos trasladados del reino de las tinieblas, hermanos, al reino de la luz. Dice Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es evidente que las tinieblas son gobernadas por el príncipe de las potestades del aire. Si usted ve de Efesios 2:2, dice, en los cuales porque aquí está hablando el apóstol, dice, hablando a los que ya nacieron de nuevo, dice Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, de donde todo aquel que no es trasladado al reino de la luz es un súbdito de ese reino de las tinieblas, en donde Satanás es el gobernador. En otras palabras, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay para dónde. Bueno, usted no, ¿verdad? Usted es salvo ya, gracias a Dios. Estoy hablando de los que, no, yo no estoy hablando de los que usted ya es salvo, usted ya alcanzó la luz de Dios, ya gracias a Dios ya nació de nuevo. No, me estoy refiriendo a los que no buscan a Dios, ¿verdad? A los que no quieren aceptar a Cristo como Salvador. Dice aquí el versículo que ellos ya son súbditos de Satanás, pues. No ustedes, no ellos. Ellos ya son súbditos de Satanás porque no quieren aceptar a Jesús como su Salvador, no quieren dar el paso de obediencia, no quieren dejar las tinieblas para venirse a la luz. ¿Por qué? Porque quieren seguir haciendo lo malo, así de sencillo. Les gustan las borracheras, les gustan las mujeres, les gustan los bares, les gustan las parrandas, les gusta bailar. ¿Y eso quién se los va a quitar? Ahí las tinieblas lo hacen, pero aquí al lado de la luz saben que se les va a acabar la fiesta. Entonces no quieren. Dicen, no, allá estábamos mejor. Y no lo digo porque yo sea sabio, porque yo así pensaba. Yo antes pensaba que era bueno, que yo no necesitaba de Dios, que yo no había robado, matado, y que no era borracho, ni mujeriego, ni cosas por el estilo. No, yo decía, yo estoy bueno. Fíjese cómo se autojustifica uno sin darse cuenta. Y estaba más perdido que saber qué. Entonces hay que tener cuidado, pues nosotros de mantener, pues nosotros tenemos la responsabilidad de seguir del lado de la luz, pues eso sí, porque corremos el riesgo de poder dar un lado hacia las tinieblas, ¿verdad? Entonces, pero eso es básicamente lo que el Señor nos enseña. Y otra cosa que nos hace nacer de nuevo es
estar en paz con Dios. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos de habéis sido acercados por la sangre de Cristo, dice Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro de los beneficios del nuevo nacimiento es que por medio de Cristo recibimos paz de Dios en nuestros corazones. Muchas veces no consideramos la paz de Cristo porque nos hace falta crecer un poquito más. Porque hay, hermanos, momentos difíciles en la vida del creyente, súper difíciles, donde solamente se aplica que Dios nos da esa paz sobrenatural. Dios no las promete a todos, pero de acuerdo a como tú realmente tengas tu relación con Dios, que tú tan cerca estés de Dios, tú que tan cerca, que realmente tú te has acercado a la verdad, que tanto estás del lado de la luz. Entonces, cuando tú estás en esa dimensión del Espíritu, en esa dimensión sobrenatural que Dios nos ha prometido aquí, porque esto es sobrenatural, entonces cuando vienen esas cosas horribles, hermano, viene la paz de Cristo. Viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice, ese hermano no se aflige, no llora, no. Pues sí, pues hay paz de Dios, ¿verdad? Mas no digo que uno no se aflige, que uno no se preocupa por un momento determinado, porque tenemos una naturaleza, pero la paz que Dios nos da, mire, al nacer de nuevo, hermano, viene a nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se obtiene el nuevo nacimiento? Dice, reconociendo y aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, dice Romanos 10:9-11. Así que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás, ¿qué dice? Serás salvo. Y el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en el Señor, todo lo que cree en Él, no será avergonzado. Entonces, de alguna manera, la actitud de Nicodemo aproximándose al maestro nos participa de la experiencia del nuevo nacimiento que se obtiene al tener una experiencia personal con Jesús, tal como Nicodemo tuvo. Es decir, esto conlleva a tomar una actitud de creer con el corazón y confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Entonces es un encuentro personal con el Señor Jesús. No es algo mental, no es algo yo me lo figuré, yo pensé, no, es un encuentro personal. Otro aspecto importante es el bautismo en agua. Dice Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, este es otro paso importante que es necesario practicar para que exista una confirmación del nuevo nacimiento. Es el bautismo en agua, para que sea confirmado verdaderamente del nuevo nacimiento. De alguna manera debemos de comprender que la orden es el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces esa fue la razón por la cual Jesús le dijo a Nicodemo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Muy bien, vamos a concluir entonces. Dice, el nuevo nacimiento es por la palabra y por el Espíritu. Vamos a ver por qué por la palabra. Santiago 1:18. Repito, el nuevo nacimiento es por la palabra y el Espíritu. Vamos a ver la palabra, Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Ahora por el Espíritu, dice Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces el nuevo nacimiento
Es la obra del Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Nadie puede nacer de nuevo sin escuchar y creer la palabra de Dios. Y nadie puede nacer de nuevo sin la obra del Espíritu Santo. Y finalmente vamos a ver Romanos 6:4, dice: por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces la actitud del bautismo es el paso de fe, en donde al igual que Jesús fue sepultado, así también nosotros lo seamos en el bautismo, para que también como Cristo fue levantado para la gloria por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Muy bien, pues si tienen preguntas. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. El tema de hoy es el nuevo nacimiento, que es parte de la doctrina básica de nuestra iglesia, pues. El nuevo nacimiento es necesario porque solamente así, fíjense, hermanos, se entra al reino de Dios. No hay otra forma de entrar al reino de Dios. Desde Adán y Eva, cuando salieron del huerto, tuvieron que haber nacido de nuevo, pues. Y dice la Biblia que Dios le dio la ley a Moisés para Israel con el objeto de que nacieran de nuevo. Pero se dedicaron a los ritos y a todas las ceremonias y no nacieron de nuevo. Por eso fue que el Señor le dijo a Nicodemo: ¿cómo tú eres el maestro y no sabes eso? Como quien dice, ¿qué le estás enseñando entonces a Israel? No nacieron de nuevo, pues, porque es la única forma de entrar al reino de Dios. El nuevo nacimiento, hermano, es el misterio del evangelio, porque es la nueva creación que Dios está haciendo, pues. Ya ve que cuando venimos y nacimos en la tierra, entramos a esta creación humana. Entonces Dios está haciendo una nueva creación, dice la Biblia, y para eso hay que nacer otra vez. Lo que sucede es, como le he enseñado a usted, es que Dios hubiera podido acabar con esta creación y hacer otra, así como cuando hizo a Adán y a Eva. Pero Dios no quiso deshacer esta creación, sino que de esta misma creación, dijo Dios, voy a hacer una nueva. O sea que es un recycling, pues, ¿verdad? Para no darle gusto al diablo. Entonces, por eso tenemos que nacer de nuevo, hermano. Entonces, por eso es parte de la doctrina básica, porque solamente así se puede estar ahora con Dios, naciendo de nuevo, entrando a formar parte de la nueva creación. Ahora, vimos que hay tres cosas, fíjese, que se oponen al nuevo nacimiento. Y es la religiosidad, por eso vimos a los fariseos. El espíritu de religiosidad que domina en la gente, el conocimiento humano y las obras de las tinieblas. Estas tres cosas impiden que la gente nazca de nuevo, pues. Porque en alguna de esas tres cosas se esconden para no nacer de nuevo. Y lo que hace el nuevo nacimiento, fíjese, hermano, vimos ahí en la lección, es que Dios nos da vida, le da vida a nuestro espíritu, porque cuando la ley cuando conocimos la ley, dice el apóstol Pablo, fíjese que entonces el pecado nos mató, nuestro espíritu pues quedó separado de Dios. Eso quiere decir muerte, es separación. Y entonces ahora tenemos que nacer de nuevo, porque al nacer de nuevo lo que Dios hace es que le da vida a nuestro espíritu otra vez. Entonces recobramos la semejanza de Dios, lo que Dios le dio a Adán, que espíritu, alma y cuerpo. Pero antes de nacer de nuevo estaba muerto nuestro espíritu, o sea que solo teníamos alma y cuerpo, pues el espíritu estaba muerto para Dios. Pero al aceptar a Cristo, hermano, entonces nuestro espíritu como que resucitara dentro de nosotros. Entonces recobramos la semejanza. Entonces Dios nos da vida, pues eso hace el nuevo nacimiento. Dios lo que hace es darnos vida, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz y estamos en paz con Dios. Eso es el nuevo nacimiento. Por eso es importante el nuevo nacimiento. El que no nazca de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo, no va a ver, mucho menos entrar. Ahora hay algo que evidencia el nuevo nacimiento, porque como es un acto espiritual, no se ve, pues. Fíjese que
el acto natural del nacimiento se ve. ¿Se ve o no se ve? Claro. Desde que engendramos al hijo o la mujer concibe al hijo, ya se ve. Después, 9 meses después, se le ve a la mamá durante los 9 meses. Y luego en el hospital o en la casa donde dé a luz, hermanos, se ve. Porque hay gritos y hay jalones y estirones, de acuerdo a la mamá, a la mamá que sea, pues. Entonces nace el bebé, se ve, pero el acto espiritual no se ve, pues. Entonces el Señor dejó una evidencia para que nos demos cuenta quién ha nacido de nuevo y quién no, y es el bautismo en agua. El que acepta a Cristo como Salvador y se arrepiente de sus pecados, fíjese, hermano, y nace de nuevo, inmediatamente le dan ganas de bautizarse en agua, inmediatamente. Es como cuando usted tiene hambre, que al estómago le empieza a hacer inmediatamente usted tiene que comer. Así es esto, pues el que nace de nuevo, hermano, le dan ganas de bautizarse en agua. Tal vez no sabe ni qué es, ni por qué se hace, pero le dan unos deseos de ser bautizado en agua. Entonces el bautismo en agua es la evidencia física de que alguien ha nacido de nuevo. Por eso bautizarse en agua, hermano, no se le puede obligar a nadie, porque si alguien lo hace obligado, se va a volver religioso, pues, y no le sirve de nada el bautismo en agua. En cambio, cuando alguien lo hace porque le nace del corazón, porque tiene el deseo de hacerlo, el bautismo de agua es la primera ministración de humillación que recibe su alma. Entonces, eso es el nuevo nacimiento, pues, y se consigue el nuevo nacimiento, pues, arrepintiéndonos de nuestros pecados, aceptando a Cristo como Salvador. Entonces se nace de nuevo. Puede ser que en ese momento nazca de nuevo, o puede ser que se lleve un tiempo. Hay quienes se llevan, ya ve que el nacimiento natural se lleva 9 meses. El nacimiento espiritual puede ser en ese momento, o puede ser más adelante, puede ser que se lleve mucho tiempo. Cuando le den deseos de bautizarse en agua es porque ya nació de nuevo. Esa es la única evidencia que tenemos. Muy bien, vamos a dejar tiempo para preguntas, si tiene preguntas, pero antes de preguntas, solo quiero hacer una ampliación a la pregunta que George López, que ya está aquí, hizo hace 8 días con respecto a que él no miraba claro por qué el amigo traicionaba, si él miraba que el hermano también traicionaba. ¿Se acuerda de eso, verdad? Los enemigos también traicionan. Pero es que, fíjese, hermano, que tal vez para aclarar la pregunta del hermano, lo que tenemos que hacer es definir qué es un amigo. ¿Quién es un amigo? Dijo el Señor, ¿quién es un amigo? Les dijo, ya no los voy a llamar siervos, les dijo a los apóstoles, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les voy a llamar amigos, porque de ahora en adelante mi espíritu les va a decir todo lo que mire del Padre, lo va a traer y se los va a decir. O sea, van a conocer mis secretos, pues. Entonces, ¿quién es un amigo? Yo le pregunto a usted, ¿quién es un amigo? El que conoce sus secretos. Entonces un amigo puede ser su hermano, su esposa, su papá, su mamá, a quien usted entonces el que conoce sus secretos, fíjese, hermano, usted corre el riesgo de que lo traicione, porque usted le confió sus secretos. Si yo le digo a usted, mire, hermano, fíjese que tengo un problema, si yo lo llamo a usted, le digo, fíjate, te quiero confesar algo, te quiero contar algo que me pasa. Fíjate que a mí de repente me dan ganas de robar algo y tengo que robar. Mire, en ese momento usted se convirtió en mi amigo porque le estoy contando mi secreto. Entonces yo corro el riesgo de que usted me traicione, pues. Usted va a salir a contar ahí, miren, fíjense que al pastor le gusta robar, tengan cuidado, y me va a traicionar. Después todos van a empezar a decir, ese pastor le gusta robar, dijo fulano que le contó que le gusta. Usted ya me traicionó, ¿comprende? Porque en el momento en que yo le confieso mi secreto, me convierto en su amigo. Entonces el amigo, por eso es que el Señor le dijo a Judas, amigo, lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto, porque era el tesorero de él, pues era el que conocía los secretos financieros
y fue el que traicionó a Jesús. Entonces, yo creo que eso aclara tal vez la pregunta o lo que el hermano decía, que él miraba, por ejemplo, que Caín traicionó a Abel y era su hermano, no su amigo. Pero es que tenemos que comenzar definiendo qué es un amigo. El amigo es el que es el que conoce nuestros secretos. Entonces puede ser su papá, su mamá, su hermano, cualquiera que conoce sus secretos. Usted corre el riesgo de que lo traicione, pues, porque conoce sus secretos. Sabe a qué hora se levanta usted, a qué hora se acuesta, sabe qué le gusta, qué no le gusta, a qué hora se enoja, por qué se enoja, conoce sus secretos, entonces lo puede traicionar. ¿Comprende? Muy bien, eso es para aclarar la pregunta de hace 8 días. Muy bien, pregunten, hermanos. Sí, buenos días, hermano. Sí, mi pregunta es esta, que cuando, como el hermano estaba diciendo, que cuando uno llega a los caminos de Dios, uno tiene que cambiar de la noche a la mañana, no sé cómo, pero entonces yo en 20 años que tengo de ir en el Evangelio me he dado cuenta que es un proceso, que no es de una noche a la mañana que va, porque yo a los 3 años me salí del Evangelio porque sentía que no cambiaba, que todo, ¿sí me entiendes?, se miraba peor. Entonces hasta me bauticé 2 veces, fui con el pastor y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que no quedó enterrado el hombre viejo ahí, vuélveme a meter otra vez. Y me volvieron a meter otra vez y salí igual. Ahora déjenme ahí enterrado, le digo. Entonces yo ¿qué si se salió usted? Amén. Entonces me aprendí yo que es un proceso, que si uno no está estudiando la Biblia, no viene a la iglesia, ¿sí me entiende? Todo es un proceso que uno lleva en el camino, que no es de la noche a la mañana. Exacto, mire hermano, permítame antes que siga. Usted no vino al culto el viernes, ¿verdad? Porque eso estudiamos el viernes. Que la conversión es un proceso y nos va a llevar toda la vida. Toda la vida nos vamos a tener que estar convirtiendo al Señor. Compren el CD. Suban el precio, por favor. Porque toda la vida, pero el nuevo nacimiento es un acto. Lo importante es que usted haya nacido de nuevo. Ahora, de aquí en adelante, usted tiene que tener paciencia, porque como usted dice, el viejo hombre se le va a salir de repente, entonces tiene que tener paciencia para que con la ayuda de los ministros usted vaya rindiendo esas áreas del alma y se vaya convirtiendo poco a poco. Entonces, sí, hay áreas del alma, mirábamos el viernes, hermano, que nosotros no sabemos que están ahí malas, pero cuando ya tenemos 30 años en el Evangelio, de repente salen. Y me decía un hermano que tiene ya como 40 años en el Evangelio, ¿y qué voy a hacer yo ahora? Si tantos años estar en la iglesia y ver lo que me salió, pues lo que tiene que hacer es ayunar y rendir esas áreas, pues, refugiarse en la gracia, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, en la gracia que hay en Cristo Jesús, para seguir adelante. Entonces, la conversión es un proceso, usted tiene razón. Poco a poco vamos dominando las áreas, hermano. Pastor, ahora el nuevo nacimiento es un acto, sí, hermano. Perdón, solo para aclarar, hermano, no, yo no dije que nací, yo dije, el apóstol Pablo nos invita a desechar las obras de las tinieblas. Y leí Romanos 13, 12, 14, dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Yo lo que dije fue que cuando Pablo decía ahí que ya estaba amaneciendo, o sea, estaba dejando de estar las tinieblas, pero que nosotros participemos como que las tinieblas fueran, aunque sea de noche, estuviéramos como que fuera de luz, como que fuera de luz, que nos vistiéramos de luz. Pero no dije que de la noche a la mañana tenía que haber una transformación. Hay cosas, fíjese hermano, hay cosas que de la noche a la mañana uno dejó cuando aceptó a Cristo, pero hay otras que están tan arraigadas en nuestra alma. No digo pues que ni sabemos que ahí están y de repente con los años empiezan a salir. Entonces eso requiere tiempo pues y paciencia. Por eso no hay que decepcionarse. Si uno comete un error en el Evangelio, lo que hay que hacer es arrepentirse. Pues acuérdese que hay medios de corrección, pues. Hay medios correctivos, preventivos y correctivos, que es la disciplina, que nos tenemos que someter para que esas áreas se vayan rindiendo. Pero no hay que desesperarse. Sí, lo que pasa es que cuando uno comienza a un principio, hermano, en los caminos de Dios, uno se da cuenta pues que el primer año todo es alegría, ¿se me entiende? De que todo se ve bonito. Es como el matrimonio. Sí, pues ya después se va dando uno cuenta de las áreas que uno tiene y todo, y comienza todo a atacarlo a uno.
Yo miraba a un hermano que tenía conmigo que él se metía a un closet a orar, ¿verdad? Y a gritar, fuera, fuera. Y al fin salió del closet, ¿o no? Entonces él estaba decepcionado porque no podía sacar eso que lo atacaba. Y, ¿sí me entiende? Pero son cosas pues, que con el tiempo uno, no sé si las va dominando todo, pero poco a poco, ¿sí me entiende? No es de la noche a la mañana ¿verdad? Que muchos dicen, llega a la iglesia y va a parar de sufrir, como dicen esos que hablan ahí, que pare de sufrir. Sí, pues, no, es mentira, que lo que uno Dios, sale de ahí, sale uno a vivir la lo vida. que Dios espera, hermano, es que estando uno en el evangelio uno madure, pues. Entonces ya agarre uno el evangelio con madurez, Amén. es decir, con paciencia. Por eso decía que es como el matrimonio, pues, que llega un momento en el matrimonio en que uno ya con paciencia tiene que ver el matrimonio y vivir en matrimonio. No es automático, que nomás uno acepta al Señor. Exacto. Y ya todo cambia, y eso no es Sí. cierto. Ya ve que las sí es un esposas proceso. le dicen al esposo, sí, que así no eras cuando te casaste conmigo. Pues sí, es que ahora uno ya está más viejo Amén. y con más problemas, ronca uno más. Entonces tiene que tener paciencia, pues, y con madurez, ¿comprende? Así es el evangelio, pues cuando uno entra, todo es bonito, pero como usted dice, al año empieza uno a ver que uno sigue teniendo problemas. Entonces, con paciencia, hay que seguir dominando esas cosas hasta llegar al final. Yo hasta me puse a estudiar que por qué iba uno al culto. Dije, ¿por qué uno va al culto si sigue uno a veces igual o peor? Y me di cuenta que una persona que no va al culto es un inculto. ¿Verdad? Porque que el culto es para venir a aprender, por eso se llama culto, ¿verdad? Y el que no viene es un inculto, o sea que si no venimos somos incultos y no aprendemos nunca. Nos quedamos ignorantes y es la única forma de dominar esas áreas del alma, pues. Es el medio que Dios nos ha dado para que nos agarremos fuerza, nos fortalezcamos y sigamos adelante. No hay otra forma. Es la terapia de Dios, pues esa es una terapia, hermano. Venimos porque estamos enfermos y aquí Dios nos trata y nos da nuevas fuerzas y seguimos adelante un poquito y así. Pero si dejamos de venir, hermano, es como aquel que va al médico y el médico le dice, lo quiero ver dentro de un mes y ya no llega. Hermano, él pierde la secuencia del asunto, pues, ¿comprende? Pero si sigue, entonces siguen tratamiento hasta que domina la enfermedad. Muy bien, otra pregunta, si hubiera, hermanos de la alabanza, pasen aquí, por favor, vamos a prepararnos para alabar y adorar a Dios. A ver, hermana, sí. Yo sí cambié cuando me acepté a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Yo era horrible, lo que se entiende, horrible. Y yo sí me sentía, qué rara me siento, y me sentía muy, muy rara. Qué curioso, ya no quiero aquello, ya no esto. Y decía, válgame, ya ni fumar, uy, qué feo el olor. Y la honra y la gloria sea para Dios. Yo sí cambié, me transformó el Señor de una manera que la gente me decía, ¿y qué pasó con Otilia? ¿Qué cambio? ¿Por qué esta hora como que me volví loca? Pues sí, me volví loca en Jesucristo, porque yo ya no era la misma persona de antes, ya había cambiado todo mi ser. Pues sí, caí en la gracia de Dios como a los 14 años o 13, caí de la gracia del Señor. Pero por poner los ojos en hermanos que no estaban bien convertidos y veía cosas que hacían ellos y decía yo, pues si ellos, porque yo no, si ya tienen tantos años. Y ahí fue, pero de todas maneras yo tuve mucho temor del Señor. En una sala habló el Señor a mi vida fuertemente, hey, escapa por tu vida. Y yo salí de esa sala encarrerada y fui y le pedí perdón al pastor. Le dije, perdonen, pastor, porque yo he cometido faltas y usted me había dicho que si no me convertía bien, yo me iba a quedar a la gran tribulación y me da mucho miedo eso. Y de ahí cambió mi vida totalmente. Y al medio año tuve una experiencia tremenda que por desobediente se llevó a mi hijo. Y allí fue cuando más me dolió mi alma y dije, no, yo no tengo que jugar con un Dios vivo de poder. Ya ves, sí. Cuando uno acepta a Cristo, hermano, uno cambia. Pero más adelante, ya ve, le pasó a usted, empiezan a salir áreas del alma que lo desvían a uno, lo enfrían a uno. Entonces hay que seguirse convirtiendo, hay que seguirle rindiendo. Ya ve, y a través de sustos, pues, el Señor
permite que nos continuemos convirtiendo. O sea que la conversión al evangelio, usted tampoco vino el viernes, ¿verdad? Ya ve, compren ese CD. Ya ve, es que son incultos. Como dice el hermano, mire, la conversión al evangelio es toda la vida, hermano, porque el alma la tenemos tan dañada que necesitamos estarnos convirtiendo al Señor todos los días, todos los días. Amén. Nomás otras dos cosas rapidito se las voy a decir, pastor. Yo quería decirle que alguien me dijo de la sangre de Cristo, no es que la vez que dijo usted de la sangre, que se trató, ¿verdad?, el estudio de la sangre de Cristo, ¿verdad? Yo le quiero decir que nada más cuando él, el sacrificio de él fue en la cruz del Calvario, nada más esa vez, y ya no se puede mencionar jamás la sangre. Porque un hermano, que por cierto me dejó ahí el abanico y todavía no regresa, porque yo le digo que yo he tenido muchas experiencias con la sangre de Jesucristo, a pelear contra de Satanás, por ejemplo, mis hijas que han sido poseídas, ¿verdad?, de brujerías, yo con la palabra de Jesucristo, que la sangre que derramó en la cruz, han huido todo y han sanado, las dos hijas. Para honra y gloria de Dios. Yo sigo pronunciando la sangre de Cristo. Antier tuve una experiencia muy tremenda. No, usted tiene razón. Mire, por la sangre de Cristo entramos al evangelio y por la sangre de Cristo nos mantenemos en el evangelio. Por la sangre de Cristo peleamos contra el enemigo y por la sangre de Cristo el Señor va a venir y nos va a llevar también. O sea que la sangre de Cristo es por toda la eternidad, pues. No solo es cuando entramos al evangelio. Y me pasó una experiencia muy... Pero otro día la cuenta, en una vigilia, le vamos a dar tiempo toda la noche para que testifique. Hermano, lo que me pasó fue algo tremendo, hermano, que... a ver, pónganse de pie, hermanos, por favor, pónganse de pie. Vamos a alabar y adorar a Dios. A Gil porque se fuera al diálisis y yo fui a ver, pero me salí del espíritu, hermano, yo estaba dormida y me salí y fui a ver, a ver si se había ido, y yo vi muchas tinieblas. Gloria a Dios, muy bien. Otro día, una vigilia, vamos a escuchar esos testimonios terribles. Muy bien, vamos a alabar y adorar a Dios. Saluda al que está a su lado, por favor, saluda.